Muy buenas noches, señoras y señores, queridos amigos del Centro de Seguridad y Defensa, CSEDE, de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. En esta noche tenemos un evento muy especial, pues vamos a poner en circulación el cuadernillo Fuerzas Armadas y Policía ante el COVID-19 en América Latina. Este cuadernillo recoge las ponencias de los webinars que fueron celebrados los días 28 de mayo, 3 y 18 de junio del 2020, gracias a la compilación diligente y oportuna de la doctora Josefina Reynoso Chicón, quien es la directora del Centro de Seguridad y Defensa. Es para nosotros verdaderamente un honor de que ustedes se hayan conectado a este evento que tendrá más la forma de un conversatorio, y para conversar con nosotros esta noche pues tenemos realmente un panel de primer orden. Fueron también ponentes en los webinars y sus trabajos aparecen justamente en el cuadernillo. Primeramente tendremos con nosotros al señor consultor civil en seguridad y defensa, Roberto Cajina, miembro de la Junta Directiva de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina, RESTAL. Él es nicaragüense y es un asiduo colaborador de las actividades del CSEDE. El señor Cajina ha cursado estudios en ciencias sociales, es un historiador, eso es magnífico, y tiene estudios en historia y estudios sobre América Latina. Se ha desempeñado como asesor en historia para el Ejército Popular Sandinista desde 1994 hasta 1997. Trabajó como investigador de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES. También se ha desempeñado como asesor externo del Ministerio de Defensa de Nicaragua y del Ministerio de Gobernabilidad. Ha sido catedrático en la Academia Militar Nicaragüense y ha publicado una serie de artículos, libros y capítulos en obras colectivas sobre su área de especialización. Pero también tenemos el plato fuerte, que es el mayor general del Ejército de los Estados Unidos de América, James E. Taylor, quien es licenciado en Ciencias en Bioquímica de la Iowa State University, que ha recibido muchísimos títulos de maestría. Tiene una dilatada carrera militar, habiendo ocupado puestos sumamente importantes desde el nivel del pelotón hasta el Estado Mayor del Ejército. Ha asumido cargos con responsabilidades de comando, Estado Mayor, liderazgo, centrados en la formulación de planes y operaciones estratégicas, operaciones de inteligencia, inteligencia cibernética, desarrollo de capacidades, fuerza de tareas conjuntas e interinstitucionales, además de operaciones conjuntas y combinadas. Cuando fue ascendido al rango de general de brigada, en el 2014 ocupó el cargo de vicedirector de Planes, Políticas y Estrategia en el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica y del Comando del Norte de los Estados Unidos, además de ser el comandante del componente del Ejército de los Estados Unidos de América en NORAD y NORSCOM. También fue vicedirector de operaciones de NORSCOM y recientemente fue el asistente especial del director de la Guardia Nacional del Ejército en la sección de operaciones, planes y estrategias de inteligencia cibernética. Asumió el cargo de director del Colegio Interamericano de Defensa en el 2018. Bienvenido, Mayor General James Taylor. Con nosotros tenemos también nuestra querida doctora Josefina Reynoso Chicón, quien es la directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa. La doctora tiene igualmente amplios estudios universitarios, muy especializados, es abogada, graduada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la República Dominicana, tiene posgrados en Relaciones Internacionales, tanto del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, como también de diversas instituciones académicas en Chile. Tiene un máster en Derecho Internacional en Seguridad y Defensa de la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Derechos Humanos de la Universidad Pedro Enríquez Ureña. Se ha desempeñado como directora de Educación Continuada y directora de Asuntos Interinstitucionales en el Instituto Superior para la Defensa, INSUDE.
Ha sido encargada de procesos técnicos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, directora administrativa, Dirección de Análisis y Programación Estratégica de la DIAPE de la Presidencia de la República. Es asesora de New Link Corporation para los planes de seguridad democrática, asesora de la Comisión Seguridad y Defensa del Senado de la República Dominicana del 2011 al 2013, asesora de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa de la República Dominicana, pero también ha incursionado en el campo diplomático, habiendo ocupado las posiciones de ministro consejera en la Embajada de la República Dominicana en Santiago de Chile, pero también en nuestra misión permanente ante la Organización de los Estados Americanos. Es la coordinadora académica del Máster en Gestión de Seguridad, Crisis y Manejo de Emergencia del IGLOBAR, en coordinación con el Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset, entre otras cosas. Y una servidora, que será su moderadora, doctora Cristina Aguiar. En esta noche vamos a iniciar nuestra actividad cediéndole la palabra a uno de nuestros distinguidos invitados, que es el licenciado Roberto Cajina, miembro de la Junta Directiva de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina, que nos hará su exposición. Cada uno de los expositores tendrá 10 minutos para su exposición y luego entonces veremos cómo se entabla el diálogo entre los diferentes participantes y si tenemos el tiempo de abrir un espacio para preguntas y respuestas de las personas que se han conectado con nosotros esta noche. Adelante, señor Cajina. Muchas gracias, doctora Aguiar. Como usted ya dijo, entre del 28 de mayo y el 18 de junio se realizó el webinar Fuerzas Armadas y Policía ante el COVID en América Latina. Quiero hacer una pequeña introducción porque fue la doctora Reynoso quien me llamó para comentarme la idea que tenía. A mí me entusiasmó mucho y desde ese momento yo me involucré con ella. Mi idea original era presentar un resumen de cada una de las exposiciones, pero no le quiero quitar a nuestra audiencia y a quienes van a leer y estudiar el cuadernillo el placer, el gusto de poder entrar a cada una de las ponencias de las presentaciones. Solamente quiero referir lo siguiente. En el webinar participaron 14 especialistas civiles, militares y policías y se presentaron 12 ponencias. También participaron 7 instituciones como el Centro Superior de Estudio de Defensa de España, el Colegio Interamericano de Defensa de Estados Unidos, la Junta Interamericana de Defensa en Estados Unidos, el Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador, la Red de Seguridad y Defensa de América Latina, RESDAL en Argentina, Security College en Estados Unidos, en Washington, Estados Unidos, y la Universidad Anáhuac en México. Las ponencias, voy a leer el nombre de cada una, voy a leer cada una de ellas y el autor. La primera que aparece, van en el orden del cuadernillo. La primera es Fuerzas Armadas en la Planificación Nacional y la Gestión de la Crisis Sanitaria, del general de división Osvaldo Jarrín Román, del Ejército de Guatemala, de Ecuador, ministro de Defensa Nacional de Ecuador. Una aproximación multifacética, las Fuerzas Armadas chilenas ante la acción en acción ante el COVID, del doctor Miguel Navarro, que en ese momento era jefe del Centro de Inteligencia y Estudios Estratégicos de la ANEPE en Chile. La tercera, capacidades logísticas y de combate de las Fuerzas Armadas Argentinas al servicio de la emergencia sanitaria, de Eduardo Balbi, capitán de fragata de Infantería de Marina de Argentina, retirado, presidente del organismo no gubernamental Anticiparse en su país. La cuarta, el impacto del COVID en la seguridad y la defensa, un regreso sin retorno por el doctor Guillermo Pacheco, director de Asuntos Internacionales en el Security College US en Estados Unidos. Luego, COVID-19, el juego largo del mayor general James E. Taylor del Ejército de Estados Unidos y el director del Colegio Interamericano de Defensa de Estados Unidos. La interdependencia entre la seguridad y el desarrollo, los nuevos roles de las Fuerzas Armadas, por Walter Austío Chávez, general de división del Ejército de Perú, representante del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército de Perú.
hacia nuevos paradigmas de seguridad y defensa, Fuerzas Armadas y Guardia Nacional frente al COVID-19 en México, por la doctora Ana Vanessa Cárdenas Zanata, internacionalista de la Universidad de Anáhuac en México. El papel de la Junta Interamericana de Defensa en la lucha contra el COVID, por el general de división del Ejército de Brasil, Luciano José Pena, presidente del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa. La actuación de las Fuerzas Armadas Españolas en la crisis del COVID, por el coronel de Ejército de Tierra del Reino de España, Pedro Polo Campos, jefe de la sección de doctrina del Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos, Centro de Estudios de Seguridad y Defensa Nacional, CECEDEN. Chile y la pandemia, lecciones y desafíos aprendidos para las Fuerzas Armadas, del doctor Gabriel Gaspar, exministro de Defensa de Chile. Pandemia del COVID-19, estrategia global y cooperación internacional, del coronel de la Policía Nacional de Perú, César Echeverría, presidente de la agrupación de agregados policiales de América Latina en Estados Unidos, APALA. Y la última, y no menos importante, por supuesto, la labor de las fuerzas militares en la crisis del COVID, una perspectiva comparada. El maestro en ciencias, Felipe Estré, coordinador de investigación de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina de RETAL. Las conclusiones estuvieron a mi cargo. Sin embargo, yo quisiera señalar tres cosas fundamentales. El papel instrumental de las Fuerzas Armadas y la Policía para enfrentar la pandemia. El papel en la planificación y la gestión de la lucha contra el COVID-19. Y finalmente, una serie de elementos vinculados con la necesidad de redefinir conceptos de seguridad y defensa que estaban latentes, pero fueron sacados a la luz por la participación de las Fuerzas Armadas y de la policía y de las policías en la lucha contra la pandemia. En este sentido, a mí me parece que esos tres elementos se recogen, pero no quiero terminar sin dejar de mencionar una de las ponencias que más me impresionó, y no porque esté presente, la del mayor general Taylor. El mayor general Taylor hizo una predicción basado en datos que a mí me sorprendió increíblemente. La predicción era la segunda ola. Y no era simplemente que a alguien se le ocurrió que podía haber una segunda ola, sino que está sustentado estadísticamente y con análisis serio de esa información estadística. Me parece que finalmente tengo que, y lo felicito y le agradezco por el trabajo, mayor general Taylor. Me parece que este cuadernillo, más que cuadernillo, doctora Reynoso, es un libro. Y más que puesta en circulación, esto es el lanzamiento de este esfuerzo conjunto de esas 12 personas que participaron, el esfuerzo suyo organizando el trabajo, el de Yenil también apoyándola a usted, y que debe convertirse el cuadernillo, el libro diría yo, en un material obligatorio de estudio para civiles, para militares y para policía. Y en el mundo académico, en los civiles, evidentemente que va a ser de increíble ayuda. Yo quiero felicitar a la doctora Reynoso por la iniciativa, que no me pareció loca cuando me llamó la primera vez, sino que me impresionó muy gratamente. Entonces yo quiero agradecerle, doctora Reynoso, la confianza que depositó en mí para trabajar las conclusiones de cada una de las sesiones y las conclusiones finales, a la doctora Aguiar por la presentación, y de nuevo, mayor general Taylor, a usted por tan extraordinario trabajo que usted nos ha dado. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias al señor Robert Cajina por su excelente resumen de la presentación del cuadernillo, que como él dice, más que un cuadernillo, es verdaderamente un libro que debe servir de referente, de estudio para toda la sociedad, tanto civiles como militares y la Policía Nacional. Muchísimas gracias por su participación. Vamos ahora a cederle la palabra al mayor general del Ejército de los Estados Unidos, James E. Taylor, para su presentación. Bueno, damas y caballeros, buenas noches. Es un verdadero placer para mí poder compartir el ciberespacio con tan distinguidos oradores y poder participar en este evento para celebrar la puesta en circulación de este
importantísimo cuadernillo. COVID-19 ha tenido ciertamente un impacto en nuestros países. Afortunadamente, ahora la vacuna está empezando a ser distribuida. Mi intención en estos pocos minutos es compartir unos pensamientos de esta pandemia y lo que podría significar para nuestro hemisferio. Se puede extraer algunas lecciones y perspectivas a comparar la pandemia de COVID-19 con las pandemias de gripe que se han producido desde 1889. Y hasta la fecha hay alrededor de 2 millones de muertes por COVID-19 en el mundo. Y al comparar COVID-19 con los resultados del impacto de la gripe a lo largo de la historia, vemos que los esfuerzos de mitigación que se han aplicado en todo el mundo han mantenido bajo el número de muertes. 2 millones de muertes es una terrible tragedia. Sin embargo, ciertamente podría haber sido mucho peor de lo que es hoy en día si el mundo colectivamente no hubiera tomado medidas para mitigar la propagación de este virus. Afortunadamente, no ha llegado a los niveles graves como se ha visto en la gripe pandémica de 1918. Y para este fin es esencial que nosotros considerar las observaciones y lecciones aprendidas de la pandemia de 1918 y estas otras gripes para no repetir los errores que se cometieron en aquel entonces. Y si las apliquemos, tal vez podamos mantener bajo el impacto de la mortalidad de esta pandemia. La pandemia de gripe de 1918 representa de hecho el peor de los casos. Golpeó al mundo en un momento difícil y ocurrió en 3 olas. Después de que la gente aplicó el distanciamiento físico o intervenciones no farmacéuticas, la primera ola se redujo. Luego ellos detuvieron las medidas de distanciamiento físico y pocos meses después la segunda ola golpeó. Y la segunda ola fue peor. En esta pandemia fue la segunda ola la que causó más muertes y ocurrieron en las áreas más densamente pobladas. 3 meses después de la segunda ola hubo una tercera ola. No fue tan mala como la segunda ola, pero fue peor que la primera. Estamos viendo oleadas y olas con COVID-19 y ninguno de los modelos sugiere que las olas y oleadas sucesivas tendrían menos impacto que la primera. Algunas de las poderosas lecciones de la pandemia de 1918 son las formas en que los estados aplicaron el distanciamiento físico y cómo se abrieron cuando comenzaron a disminuir las medidas de mitigación. En todos los casos, después de relajar las intervenciones no farmacéuticas, llegó una ola más. Una de las consideraciones críticas de los responsables de la toma de decisiones sobre COVID-19 será el equilibrio entre las intervenciones que emplean y la capacidad del sistema sanitario para tratar a las víctimas y las necesidades económicas del país. Todos estos datos sugieren que estamos en un juego largo con COVID-19. Y hasta que se distribuya ampliamente la vacuna, los modelos indican que vamos a ver una serie de oleadas hasta el 2022. Nuestras sociedades se enfrentarán
a la constante resiembra del virus en áreas que han emergido de la curva de contagio. La extinción del virus es poco probable. Y el Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas ha publicado 3 modelos de largo plazo de acuerdo con la forma en que el virus se ha estado propagando por todo el mundo. Todos estos escenarios sugieren un alto y sostenido costo económico con diferentes grados de recuento de víctimas. Estos 3 modelos de contagio pueden informar a los países del hemisferio sobre las posibilidades futuras que pueden desafiarlos a medida que avanzamos en esta pandemia. La primera posibilidad es una serie de picos y valles sostenidos, todos ellos con un alcance similar, que se producen en todo el mundo y en los que el virus se resiembra de forma rutinaria y sistemática en zonas debido a la interacción humana y a la dinámica de las multitudes. La segunda posibilidad es la que sigue el modelo de la gripe pandémica de 1918, en la que hay una segunda ola masiva y larga que tiene un alcance significativamente mayor que la primera ola, que desafía la capacidad médica de los países. Y la última posibilidad es aquella en la que tras la primera ola hay una serie de oleadas sucesivas de menor alcance y dentro de la capacidad de gestión de los sistemas sanitarios locales. Este es ciertamente un escenario óptimo en el que es manejable por los países involucrados. Estos modelos pueden verse influidos y mitigados por el desarrollo y la entrega de una vacuna eficaz o el descubrimiento de una metodología de tratamiento eficaz. Lo que todos esperamos evitar es un evento de cisne negro en el que las condiciones se alinean para crear una tormenta perfecta, como la que ocurrió en la pandemia de 1918, en la que la tasa de víctimas se disparó a 20 millones de personas. Bueno, damas y caballeros, el principio importante es: cuanto más disponibles sean los datos de los países, más estudios académicos y científicos se realizarán sobre este tema. Y cuanto más colaboremos en este complejo problema internacional, más éxito tendremos en su solución. Esta colaboración nos dará una mejor comprensión de esta pandemia y permitirá a nuestros países desarrollar las políticas y emplear los recursos necesarios para mitigar esta pandemia mundial con éxito. Y seguramente las Fuerzas Armadas tienen que estar dispuestos a apoyar el esfuerzo. Y por ejemplo, la distribución y entrega de la vacuna ampliamente y rápida en toda la población para que podamos lograr la densidad necesaria para la inmunidad del rebaño. Bueno, doctora Aguiar, doctora Reynoso, señor Cajina, nuestro auditorio y oyentes, les agradezco su tiempo y les deseo a ustedes y a sus familias y a sus instituciones y a sus países todo el éxito en esta lucha común contra esta pandemia mundial. Muchísimas gracias. Queremos agradecer de manera muy especial al Mayor General James E. Taylor por su excelente exposición de ese análisis que él hace de la evolución, el desarrollo del COVID-19 comparado con otras pandemias
que sobrevivieron en el mundo y particularmente la pandemia de la influenza española en el 1918. Muchísimas gracias, general, por su participación y por su análisis tan acertado. Voy a dejar ahora con ustedes a nuestra queridísima doctora Josefina Reynoso, quien es la directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, para que ellas nos cierre el evento con las conclusiones pertinentes. Doctora Reynoso. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Ante todo, quiero reconocer y darle mi sincero agradecimiento a cada uno de ustedes, Mayor General Taylor, por ser parte de este evento, por estar aquí en el día de hoy y por darnos sus consideraciones y, por supuesto, su análisis. También a Roberto, quien desde un principio me apoyó en esta carrera loca de hacer este webinar, que de repente comenzó con un webinar y se terminó con 3. Ya va a ser un año. Y Cristina, que es colaboradora del Centro de Estudios de la Cristina, usted siempre apoyándonos. Pero sobre todo a todos aquellos que hoy no están presentes en este webinar de la puesta en circulación, vamos a decir en la pantalla, pero que sí nos están apoyando desde sus casas. Cada uno de los expositores que dedicó su tiempo para hacer un trabajo tan exhaustivo de lo que estaba pasando en los diferentes países, que nos ayudaron a comprender cómo cada país enfrentaba el COVID-19 en un momento en que todos teníamos tantas incertidumbres. Sin embargo, fue algo que se destacó durante todo el proceso de los 3 webinars, y fue la preparación, el deseo y la presencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para dar respuesta a los gobiernos y dar respuesta a la sociedad civil. Hoy en día nos damos cuenta de que la presencia y la llegada del COVID-19 cambió la vida y cambió el mundo para siempre. Somos diferentes, nos comportamos diferentes, la parte psicológica fue muy afectada, la economía, los sistemas de salud se presentaron y se vieron al desnudo de la realidad de todos nuestros países. El hombre se dio cuenta de que no era tan fuerte y no era tan superior cuando un microorganismo, una bacteria, nos encerró a todos en nuestras casas y puso a tambalear la economía mundial. Hoy tenemos que replantearnos, y cada uno de esas ponencias nos va a servir para nosotros saber cuáles son las medidas que tenemos que hacer, pero también nos va a hacer reflexionar sobre las políticas estratégicas, sobre el análisis de lo que pasó y de cómo comenzar a trabajar propuestas para quizás un posible virus que no solamente sea el COVID, sino posibles virus que puedan aparecer dentro de la humanidad en los próximos años, porque es posible que sea recurrente. También nos enseñó que la delincuencia y el crimen organizado, a pesar de que teníamos COVID-19, no se paró, que la violencia no se paró, que se transformó el crimen organizado, que la delincuencia en tiempos del COVID, como la estafa y los ciberdelitos, aumentaron, que la sociedad civil en principio se comportó de una forma, pero que la parte psicológica ha ido haciendo que cambie, y que en esos momentos vamos a decir que existe una desobediencia en algunas sociedades democráticas y que no responden
a la acción de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional cuando realmente lo que están haciendo es cuidando y salvaguardando no solamente la vida de cada una de las familias, sino cuidando y salvaguardando la sociedad, la economía y la democracia de cada uno de nuestros estados. Entonces, este libro creo que trae mucha información y trae muchas respuestas que están ahí y que pueden ser utilizadas por todos aquellos que están interesados en la seguridad, en la defensa, en las Fuerzas Armadas y, por supuesto, también nos trae nuevos retos, Roberto y General Mayor Taylor, de nuevos retos de hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, cuáles son los nuevos planteamientos, cómo nosotros vamos a enfrentar posibles retos, no solamente de las enfermedades, sino de cómo salvaguardar nuestra economía y cómo volver a salir a flote dentro de nuestras sociedades. Así que yo pienso que tendremos próximos webinars tratando estos temas, haciendo nuevos análisis y, por supuesto, contando con la participación y el apoyo de ustedes. No quiero despedirme sin antes agradecer al equipo del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa, a Yenil Calderón y a Edgar, y por supuesto a todo ese equipo que está detrás, Ángel, Cherlín, que nos han apoyado y que fueron parte importante para que en tan poco tiempo este cuadernillo pudiera estar presente. Y a final de año ya teníamos todo listo. Por supuesto, las personas de la editorial Funglode. Y el apoyo del presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, que desde siempre ha estado pues con nosotros, dándonos el apoyo y dándonos la fortaleza para seguir adelante. El libro ya está en Amazon. Ustedes pueden acceder a Amazon y conseguirlos. Así que muchísimas gracias de nuevo y que pasen muy buenas noches. Le dejo la palabra ya final a la doctora Cristina Aguiar para que concluya y cierre este evento. Muy buenas noches y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Josefina Reynoso. La verdad que esta noche hemos disfrutado de un verdadero banquete, resumiendo los webinars que se celebraron en el año 2020 y ya casi va a ser un año de ese evento y sin embargo estamos todavía viviendo con el COVID-19. Los estados tienen que hacerle frente cada día a nuevos retos y sobre todo la población que debe entender el alcance de esta pandemia y de las medidas que los gobiernos están tomando para enfrentarla. Yo quisiera agradecer de manera muy especial a nuestros panelistas, a Robert Cajina, al mayor general James E. Taylor y a la doctora Josefina Reynoso, así como a todos los que nos han apoyado detrás de bastidores por su colaboración y su apoyo en esta actividad de esta noche. Y no les decimos adiós, sino le decimos hasta luego, hasta un próximo evento con el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa, CESEDE, de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Deseándoles un muy buen resto de la noche. Nos despedimos por hoy y deseándoles que se mantengan en salud ustedes y sus familias. Muchas gracias por su audiencia.